Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas que les ofrecemos desde nuestra televisión a la carta y desde nuestro periódico online, Upitel Online. Tenemos como padrino de improvisado en esta ocasión al maestro Dokucho Villalba, utrerano de excepción. Buenas tardes y muchísimas gracias por habernos dedicado estos pequeños minutos. Buenas tardes, gracias a vosotros. Maestro, una vez al año al menos reserva un espacio en su agenda para visitar Utrera. No sé si esta vez en la agenda se ha tenido que acelerar esa visita por la promoción de su libro o ha sido la excusa perfecta para venir a Utrera. No, en principio yo tenía que estar en Granada. De hecho llegué ayer de Granada, donde he estado presentando el libro y participando en un congreso internacional de ecología y religiones organizado por la UNESCO, y después me habían puesto para el lunes próximo, después de las elecciones, la presentación en Sevilla. Entonces digo, entre uno y otro me voy a pasar unos días a Utrera con mis padres y mi familia, y dije, bueno, ya que estoy en Utrera, ¿por qué no aprovechar el viernes para hacer una presentación del libro? Y así ha sido. Pues seguro que va a estar, la expectación se ha creado desde luego, hay muchísima gente esperando que llegue esta tarde para poder presenciar esa presentación y también poder hablar un poco con usted. Pero la verdad es que uno de los datos más llamativos que nos encontramos con este libro Zen en la Plaza del Mercado es que en pocas semanas ha vendido más de 6.000 ejemplares, esa primera edición agotada, la segunda ya está a punto de tener también que pensarse en una tercera. Y yo me pregunto, maestro, si hay muchas personas ávidas de conocer la práctica Zen o responden a una moda ese interés. No creo que sea en relación a este libro, no creo que sea una moda, porque la gente que compra un libro sobre Zen en la Plaza del Mercado de un maestro Zen saben más o menos lo que se va a encontrar, ¿no? Este no es mi primer libro, ya tengo publicado unos 8 antes que este y unas 35 traducciones de textos orientales. Por lo cual llevo 25 años trabajando en el mundo de la edición y eso pues ha creado un pozo, ¿no? Se ha creado un nombre también. Un nombre, y entonces la gente ya sabe. De hecho, cuando hago las presentaciones de los libros, que normalmente en cualquier presentación pues puede haber 30, 40 personas, en las conferencias que doy pues hay 300, hay 400 personas, y eso no es solamente por la moda, sino porque saben que es una enseñanza con fondo y es una bocanada de aire fresco. Pues precisamente la moda, el marketing, la publicidad, pues parece ser que han cogido la palabra y la han llenado de un significado que me parece que precisamente no será el que se refleja en este libro. ¿Es una apropiación indebida? Es una apropiación indebida, inmoral e ilegal casi, ¿no? Que la palabra Zen suena muy bien. O sea, hace 30 años cuando yo comencé a practicar Zen, en España nadie sabía lo que era el Zen, ¿no? Ahora se está dando a conocer la palabra y hay un hipozen, hay champú Zen, hay gimnasio Zen, restaurantes Zen, porque Zen suena muy bien, suena a chic, suena a snob, suena a la moda, a la última, pero precisamente es lo que yo critico también al comienzo del libro, que un término así, que tiene más de 2.500 años de antigüedad, el mercado, el marketing, la publicidad, lo usen para su propio beneficio, que es producir más consumo, ¿no? Precisamente las prácticas espirituales orientales, entre ellas el Zen, nos ofrecen fórmulas para que alcancemos la verdadera felicidad simplificando, que es algo que no se acepta mucho aquí en Occidente, eso de simplificar, el tener que renunciar a cosas, quizá. Claro, ya lo dice el refrán también en España, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos desea. Eso es un principio muy antiguo de los estoicos, la escuela filosófica griega también, ¿no? La gran alucinación colectiva en la que vivimos actualmente es creer que aumentando nuestro nivel de bienestar material, la posesión de objetos, vamos a ser más felices, ¿no? Olvidamos que evidentemente necesitamos una cierta comodidad material porque tenemos que tener satisfechas nuestras necesidades, pero ahí no se acaba todo y no podemos reducir el anhelo de felicidad que tenemos los seres humanos al simple consumo de objetos materiales, y eso es lo que estamos haciendo, cayendo en esta fiebre del oro, ¿no? Como una especie de adoración del becerro de oro, que no es gratuito, sino que está provocado y estimulado pues por las campañas de publicidad, por el marketing, para que
la rueda de la producción y del consumo y del llamado crecimiento económico continúe sin parar. Los occidentales nos rodeamos de toda una serie de complementos ostentativos para cobijarnos y para que nos identifiquen ellos por nosotros, pero el Zen, precisamente, en esa meditación que se sugiere, lo que se pretende es que uno se enfrente a sí mismo, imagino, y eso es un temor, un gran temor que hay en Occidente. Sí, más que enfrentarse, que suena muy fuerte, ¿no? Yo lo diría más bien como hacerse íntimo consigo mismo, sentirse a sí mismo. De hecho, yo muchas veces digo que la meditación Zen consiste en sentarse y sentirse en el sentido de tomar conciencia de lo que uno es, de lo que uno necesita, de cuáles son sus emociones, las sensaciones que está experimentando, las necesidades. El problema es que en la sociedad moderna estamos alienados, o sea, nos sentimos como extraños a nosotros mismos porque vamos siempre persiguiendo quimeras externas, ¿no? Precisamente ese sentirse, preguntarse a sí mismo, quizá las respuestas que obtengamos no sean las que estábamos esperando. Claro, en el budismo se enseña que el yo o el ego, lo que uno cree ser, de hecho no es más que una autoimagen mental que no tiene esencia real. Entonces la meditación Zen nos enseña a entrar en contacto con el ser real que somos, más allá de cualquier autoimagen. Por ejemplo, ¿yo soy digno de amor o no soy digno de amor? Si sí, si no, es una autoimagen, ¿no? Todos los seres son dignos de amor, de ser amado y de sentir amor por sí mismo, pero muchas veces por la educación, por nuestra historia personal, pues llegamos a estados emocionales en los que sentimos que no merecemos amor, por ejemplo. Eso es un error. Hablábamos de felicidad, que es de esa búsqueda que comenzamos cuando nacemos para el ser y que caminamos por ella. Precisamente usted en alguna ocasión ha comentado que el Zen, la meditación Zen, es esa vía, ese camino que deberíamos recorrer. ¿El Zen es más que la vía, el GPS que necesitamos para encontrar el camino correcto? No, el GPS está en nosotros mismos, está en nuestro propio espíritu, en nuestro propio corazón, porque en el ser humano, en todos los seres humanos, hay una sabiduría innata, hay un instinto innato. La meditación Zen lo que nos enseña es a mirar ese GPS, a mirar, a leer, a interpretar y a seguir sus indicaciones. Pero no es el Zen el que nos dice por dónde tenemos que ir. El Zen no es así. No es como una religión teísta, por ejemplo, que le dice a sus seguidores: tenéis que hacer esto, no tenéis que hacer esto, tenéis que comer carne, no podéis usar preservativos, no podéis hacer el amor por el placer de hacer el amor, sino solamente por la reproducción, etcétera, etcétera. El Zen no es un camino de dominación de las conciencias individuales. El Zen es una lupa, es unas gafas que nos permite ver lo que hay dentro de nosotros mismos. Es como un microscopio. El microscopio no es el que crea lo que ves, es el que te permite ver lo que hay ahí. Y con detalle. Y con detalle. Esa es la meditación Zen. ¿Ese camino tiene etapas, tiene una parada final o es un camino que se emprende? Es un camino sin principio y sin fin. No hay etapa final, hay hitos en el camino, hay despertares, experiencias espirituales cada vez más intensas, más profundas, pero que no tienen fin. Se dice en la tradición que el Buda Sakyamuni, que fue el fundador de la tradición budista Zen, a pesar de que desapareció en el año 2500, hace 2500 años, todavía sigue practicando, ¿no? Bueno, esperemos que nosotros con menos años también podamos comenzar ese camino, porque usted precisamente me dice 2500 años de experiencia, de civilización, de conocimientos que se han ido sumando, y no deberíamos estar mucho más cerca de saber apreciar la verdadera felicidad. ¿No deberíamos haber escarmentado ya por el camino? Bueno, la humanidad es como un ser humano que necesita muchos años de experiencia para darse cuenta lo que es
verdadero y esencial y auténtico y lo que es innecesario. Entonces estamos en ese camino, ¿no? Y todavía somos como adolescentes a nivel global, que hemos descubierto una serie de poderes, de tecnología que nos permite transformar a la naturaleza, por ejemplo la tecnología de la televisión que nos permite llegar a tanta gente, y estamos jugando todavía con todos esos poderes, las armas, la bomba atómica, pero que no sabemos hacer un buen uso todavía de eso, como un adolescente, por ejemplo, que coge un coche y no tiene sensación de peligro y entonces quiere correr y quiere excitarse y estimularse. Después, cuando ya llega a los 40, a los 45 años, con el mismo coche lo usa de otra forma mucho más pacífica, ¿no? ¿Sigue siendo más fácil ser infeliz que realmente enfrentarse a lo que uno necesita o quiere? Con el mundo en el que hemos creado, en el que estamos. La felicidad no debe ser concebida desde mi punto de vista como un estado estático, es decir, algo que consigues y ya no pierdes jamás, ¿no? La felicidad es un estado dinámico, es un proceso dinámico, y está siempre fluctuando, ¿no? Fluctuando y depende de muchas cosas. En el budismo se distingue la felicidad o el gozo sensorial corporal, el que experimentamos con el cuerpo a través de las sensaciones, el placer, felicidad emocional psicológico, por ejemplo cuando nos sentimos queridos, cuando nuestras metas son alcanzadas, cuando nos sentimos reconocidos, cuando tenemos una buena autoestima, etcétera. Y por último está la felicidad espiritual, entre comillas, ¿no? Podemos decir. Todas las formas de felicidad, menos esta última, son transitorias. Vienen y van, vienen y van. Por ejemplo, uno puede estar feliz comiéndose un helado. Qué rico está el helado, qué feliz me siento, pero el helado se acaba y de pronto... Y no podemos vivir del recuerdo de ese helado. Y no podemos vivir del recuerdo. Es decir, la felicidad sensorial es frágil e impermanente, pero los seres humanos buscamos una felicidad más profunda, más estable también, ¿no? Que nos colme más intensamente, y de ahí que no nos podamos conformar solo con pequeñas felicidades. Y el dolor, el sufrimiento, la infelicidad sucede igual, también es impermanente. No hay mal que 100 años dure, ¿no? Menos mal. Menos mal. Así que sí. Ha dedicado mucha tinta y mucha saliva a intentar que las personas pues miremos con distancia la sociedad en que vivimos, abandonemos un consumo compulsivo, pues que no nos conduce más a la insatisfacción realmente, a que nos reencontremos con la esencia animal que tenemos y que no deberíamos renunciar a ella, y también a recuperar ese contacto con la naturaleza. Yo me pregunto si es una utopía o es algo que se puede conseguir. Bueno, lo que hoy día es una realidad, hace un siglo era una utopía. ¿Quién pensaba que la televisión, por ejemplo, el teléfono, los móviles, si tú le dices a alguien del siglo XIX que eso iba a ser así, hubiera dicho eso es imposible, es una utopía? No es una utopía, en el sentido de que no tenemos otra salida. No hay otra salida para la humanidad. Por ejemplo, hemos perdido el instinto animal. Se nos ha cortado, se nos ha castrado el instinto animal, ¿no? Y sin embargo, eso nos está conduciendo a un colapso de la civilización y a un colapso de la naturaleza incluso. Por ejemplo, los animales solo se reproducen lo suficiente para que el medio ambiente pueda mantenerlos. O sea, los ecosistemas tienen una carga ecológica, una carga energética, a partir de la cual ya no puede alimentar a una especie determinada, ¿no? Las especies tienen un instinto para no reproducirse más allá de ese límite. Y si se reproducen más allá de ese límite, la naturaleza hace algo para eliminarlo, contrarrestarlo y que se quede el número necesario. Nosotros estamos ya en 6.600 millones de personas en el planeta Tierra. Si estos 6.600 millones de personas, que dentro de poco serán 9.000 millones, consumieran con la misma intensidad que lo hace un utrerano, que lo hace un español, un europeo, nos comeríamos los unos a los otros. Nos comeríamos los unos a los otros. Ya estamos
consumiendo el 120% de la carga del planeta. Es un ritmo insostenible. Es insostenible. Por eso se habla ahora de crecimiento sostenible. Pero incluso el crecimiento sostenible está ya siendo puesto en duda, porque la situación está tan trágica, aunque todavía no lo veamos a nivel cotidiano. Y no es políticamente correcto aceptarlo tampoco, parece ser todavía. No es políticamente correcto. Ahora estamos en las puertas de las elecciones generales y todos los partidos prometen un mayor crecimiento económico. Eso significa mayor contaminación, significa mayor uso de recursos naturales, significa mayor uso del petróleo, significa más guerra, significa más cambio climático. Es insostenible. Pero ¿qué político le pone el cascabel al gato diciendo no solo no vamos a crecer, sino que ahora vamos a desacelerar la economía y vamos a volver a un estilo de vida mucho más simple en el que nos vamos a conformar con menos, porque si no, no hay futuro para las siguientes generaciones? El político que diga eso pierde las elecciones. ¿O qué país del primer mundo le dice a un país en crecimiento del segundo o tercer mundo que no siga el mismo camino que ha seguido él? Claro, pero es que para eso no hay que tener vergüenza. Decir eso es una... Y de hecho lo están haciendo. Por ejemplo, con Irán, los países que tienen la energía atómica y que tienen armas atómicas están obligando o están presionando a Irán para que no produzca la bomba atómica. ¿Con qué derecho? ¿Con qué fuerza moral pueden decir eso? Teniendo en cuenta que el 20% de la población mundial que formamos los países desarrollados consumimos el 80% de los recursos naturales del planeta y somos los que más contaminamos, no tenemos derecho a pedirle a los que ni siquiera tienen lo que necesitan para vivir dignamente que frenen su crecimiento. Ellos, los países del tercer mundo, tienen que aumentar su crecimiento, pero nosotros tenemos que disminuirlo. Si tuviésemos que buscar culpables, que es un concepto muy católico, muy cristiano, para esta miopía colectiva, el poder político, el capitalismo, los medios de comunicación, la publicidad, ¿hay tantos a los que pueden achacarle algo de culpa? No creo yo que sea cuestión de buscar culpables, pero sí hay que estudiar las causas por las que hemos llegado aquí. Esto es lo que yo he expuesto desde mi punto de vista ayer en la Universidad de Granada, en el marco de este congreso, estudiando qué cosmovisión, qué filosofía, qué doctrina religiosa ha generado esta civilización y ha hecho que esta situación se produzca, porque esta degradación ecológica ha sido creada por la cultura occidental. En la cultura occidental juega un papel fundamental la religión cristiana, la religión católica, no el cristianismo del Evangelio, porque desde mi punto de vista las enseñanzas de Cristo en el Evangelio no se han practicado a lo largo de los siglos en Europa, pero sí ha habido una doctrina religiosa en la que, por ejemplo, el ser humano está por encima de todos los animales y, como se dice en el Génesis, Dios puso al ser humano en la tierra y le dijo que todos los animales y las plantas estaban a su disposición y que estuvieran ahí causando temor y terror a las demás especies. Se dice tal cual en el Génesis: creced y multiplicaos y haced lo que queráis, ¿no? Porque sois la especie elegida por Dios. De alguna forma, eso unido después al dualismo platónico aristotélico que separaba el alma del cuerpo, decía que después lo heredó la tradición católica. O sea, la pureza de nuestro ser es el espíritu, es el alma, que es la que va al cielo, pero el cuerpo es malo, es pecado, es el mundo, el demonio y la carne, ¿no? Con lo cual, lo material hay que... Claro, si castigamos nuestro cuerpo, si negamos nuestros propios instintos, por ejemplo las necesidades sexuales, y la convertimos en pecado, al mismo tiempo estamos atacando a la naturaleza. A nuestra propia naturaleza. A nuestra propia naturaleza. Y un ser humano que no respeta su propia naturaleza de animal humano, porque somos espíritu, pero también somos cuerpo, somos biología, somos una especie entre todas las especies, y nuestra vida no puede tener lugar fuera de las leyes biológicas.
Entonces, al no respetar nuestro propio cuerpo, no respetamos el cuerpo de la vida, que es la Tierra, el planeta y todas las especies. Ahí estamos en esta situación. Supongo que eso siempre se justifica pensando que habrá una vida futura. Exacto, diciendo, este mundo es un mundo de paso, de alguna forma, entonces el verdadero mundo viene después, en el cielo, con lo cual aquí podéis hacer lo que os da la gana, ¿no? No es que yo piense que esa sea la doctrina de la Biblia, pero es así al menos como se la ha interpretado históricamente. Como ha llegado hasta nosotros. ¿Qué le parece si cambiamos un poco de tema? Bien. Porque hace alrededor de 10 años descubrió usted su tercer ojo. Y usted me dirá, ¿cómo sabe usted eso? Gracias a su cámara fotográfica. Es otra forma imagino, de mirar o de afrontar la vida. Y me gustaría saber qué reflejan las fotografías de un maestro zen que transmiten. Bueno, tendrías que verlas, ¿no? Las he visto. Entonces serías tú la que tienes que decir qué es lo que te han transmitido. Pues entonces cambio porque yo será mi opinión personal, pero yo cambio entonces la pregunta: ¿qué busca transmitir o qué busca en la fotografía de Cucho Villalba? Yo empecé a hacer fotografía para redescubrir de alguna forma la realidad. Yo me paseo todavía por el campo, por las orillas de los ríos, por las montañas, con mi cámara y dejo que la naturaleza me hable. Entonces, como son llamadas hay una piedra, al lado hay una planta o hay una corriente de agua y algo me llama y capto eso. Entonces mis fotografías son muy sencillas, son muy simples y tratan, bueno, no sé, yo no trato de reflejar nada, solamente hago foto a lo que me llama la atención. Algo transmitirán porque la gente va a las exposiciones, algo están buscando cuando ven esas fotografías. Sí, en general lo que dice la gente que la ve es que se transmite mucha calma, mucha belleza en el sentido desnudo del término, ¿no? Y un sentido sagrado de la naturaleza, porque cuando se mira con una mirada atenta y penetrante, cada detalle de la naturaleza, cada piedra, cada planta es sagrada, es una expresión del poder de la vida, ¿no? Hay una sabiduría, hay una inteligencia en cada cosa, incluso en el reino animal, incluso en el reino mineral. Yo hago muchas fotos de piedras, me gustan mucho las piedras. Y eso es lo que dice la gente. También me atrae mucho el agua, de hecho es uno de mis temas monográficos, obsesivos casi, muchas fotos de agua. De hecho tengo una exposición en Zaragoza en el marco de la Exposición Universal del Agua, la inauguro ahora en mayo, sobre el tema del agua. Y para mí el agua es la vida, ¿no? Es la vida del espíritu, es la vida que fluye continuamente, cada instante, nunca se detiene. El agua no tiene forma fija, sino que siempre está cambiando. Y es la fuente de la vida, porque sin agua no hay vida, ¿no? Lo purifica, ¿no? Porque también purifica, se arrastra toda la sociedad. Como los ríos. Bueno, yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo sí he tecleado su nombre en buscadores de internet y me salen alrededor de 6.000 referencias, entre ellos su propia página web personal, su blog, y me parece que es la imagen que rompe cualquier imagen estereotipada de un monje budista que podemos pensar que debe estar aislado, debe ser muy conservador. La tecnología lo ocupa todo, llega ya hasta el zen. Por supuesto. El zen no va contra la historia, ¿no? Sino que fluye en el curso de la historia. Y nosotros tenemos internet en el Templo Luz Serena desde que en España fue posible tener internet, y enseguida pusimos la página web, y mis comunicaciones por el correo electrónico e internet son continuas. Yo de hecho viajo con mi portátil a todas partes porque cada día recibo 40 o 50 correos electrónicos, y si no contesto a algunos, cuando vuelvo a Luz Serena tengo 300 correos electrónicos. Y sí, pero con respecto a las entradas en mi nombre, no sé cuándo lo consultaste, pero hace unos días estaban en 30.000, no en 6.000. He puesto Dokucho Villalba, he cerrado un poco la búsqueda ahora, No, pero Dokucho Villalba están en 30.000. Bueno, entonces Google habrá que hablar con él porque se ha cepillado. No es el Google, ¿eh? De todas formas, la cuestión es que la tecnología, imagino que lo que ha hecho y ha conseguido es encoger un poco, empequeñecer un poco el planeta también, para que nos comuniquemos los unos a los otros. Sí. Ese sentimiento de globalización, quizá. Este es el aspecto positivo de la globalización, ¿no? Que podemos comunicarnos y crear una conciencia colectiva. De hecho, yo creo que Internet es el sistema nervioso
de una nueva conciencia que está surgiendo, que es una conciencia planetaria, una conciencia de que formamos partes todos del mismo planeta, ¿no? Uno puede tener una conciencia egocéntrica, diciendo yo soy el centro del universo, ¿no? O puede tener una conciencia nacionalista, de decir mi pueblo es el mejor y es el centro del universo, o Andalucía la mejor, o España, o Europa, pero todas esas formas de nacionalismo son anticuadas y se están quedando como cosas del pasado en un mundo en el que hemos visto ya el planeta Tierra completo desde el exterior, ¿no? Desde que los primeros astronautas mandaron las fotos, esa es la foto de familia de lo que somos, y ahí en esa foto no se ve pequeños microbios como somos nosotros, seres humanos, ¿no? Sino que se ve la totalidad. Y yo creo que eso es un símbolo muy importante. De hecho, en una de las páginas web que animo, que se llama Planeta Conciencia, el logo es el planeta visto desde el universo, ¿no? Uno de los descubrimientos recientes que hizo la NASA es que nuestro planeta forma parte de una galaxia que pertenecía a una galaxia anterior, y que somos unos pequeños emigrantes de esa galaxia que se destruyó, y bebemos y caminamos hacia otra, como si fuésemos esa gran patera que nos lleva tanto que nos llama la atención, ¿verdad? Y sin embargo parece que viajamos realmente todos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco. Sí, somos un producto del reciclaje cósmico. Estamos todos reciclados. De hecho, cuando muramos, los componentes que forman nuestro cuerpo, los átomos, el calor, el agua, es reciclado por la vida y pasan a formar parte de otros seres, que puede ser una rata, que puede ser un florero, que puede ser un tejado, y los nuevos seres que se forman en el útero de las mujeres, ¿no? En el vientre materno, están hechos con la sustancia que la madre absorbe a través de la alimentación y que vienen de la huerta, estamos en un circuito cerrado. Que no se rompa ese circuito. Que no se rompa. Este domingo celebramos precisamente, usted lo ha nombrado en varias ocasiones, esa fiesta de la democracia. De hecho, para muchos será la única ocasión en bastantes años que se acerquen a la política. Usted ha demostrado en otras ocasiones su sintonía personal con un partido determinado, pero ¿cree que se avecinan cambios en el modo de hacer política en nuestro país que generarían ciudadanos más felices, ciudadanos quizá más cercanos a un pensamiento quizá más liberal? Vamos a ver, yo no soy militante político de ningún partido. Pero sí es cierto que he escrito un artículo que se está difundiendo por el mundo budista, en el que pido y aconsejo el voto al Partido Socialista en concreto, ¿no? No me importa decirlo, es un compromiso público que he contraído. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo al 100% con la política del Partido Socialista. Yo soy muy escéptico en cuanto al poder de ejecución de los políticos. Creo que su margen de acción es muy limitado. La soberanía nacional está quedando en el pasado. Hoy día los que realmente tienen el poder son los que controlan la economía, y esos son poderes transnacionales, son poderes globales, universales. Un presidente de gobierno, un gobierno nacional no puede decidir, por ejemplo, subir o bajar un punto el precio del dinero. No puede decidir la política económica más que dentro de los cauces que marca el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y las grandes transnacionales. Si un político, aunque haya resultado ganador de las elecciones, se opone a eso, el poder económico y mediático ya se encargará de quitarlo de en medio. Es decir, soy muy escéptico con respecto al poder de las democracias actuales. Creo que estamos padeciendo un déficit democrático del que los ciudadanos en su mayoría no se dan cuenta, porque el juego de las elecciones sigue siendo un show que se parece más a un espectáculo que a la realidad de la vida cotidiana. Quizás como cortina de humo también, para que los ciudadanos no se den cuenta que el auténtico poder no está realmente en su voto, por desgracia. Hay que reclamar ese poder democrático, que el auténtico poder está cada vez más en instancias económicas transnacionales, que, por ejemplo, cualquier multinacional de las primeras multinacionales norteamericanas
tiene una cantidad de facturación mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países. Es decir, son más poderosas que muchos países, con lo cual tienen el poder de marcar y de condicionar, de dirigir las políticas económicas de muchos países. Entonces, yo no creo que se vaya a producir un gran cambio. Espero que gane el Partido Socialista, espero que no gane por mayoría para que se vea obligado a pactar con Izquierda Unida y pueda dar un giro a la izquierda y no se deje chantajear por la derecha económica. Pero tampoco me hago ilusiones. Pero sé que el margen de actuación que tienen los políticos, por ejemplo, para beneficiar a la sociedad, generar beneficios sociales, libertades sociales, ese margen lo puede utilizar mejor el Partido Socialista asociado a la Izquierda Unida que el Partido Popular. En una ocasión, maestro, en una entrevista admitió que se sentía predicando en el desierto, no sé si lo recuerda, pero confiaba mucho en la fuerza y en el deseo de cambio de las nuevas generaciones. ¿Percibe ese deseo, esas ganas de cambio, ese rechazo a lo que hoy por hoy nos ofrece este estilo de vida? Sí, sí lo percibo. De hecho, hay un gran movimiento global también que se llama alrededor de la frase "otro mundo es posible". Hay muchos grupos ecologistas, muchas ONG, hay mucha gente trabajando a partir de la cumbre de Río de Janeiro, en el Foro Social Mundial, en el que de alguna manera yo participo. Hay mucha gente trabajando para que el mundo sea de otra forma, creyendo que otro mundo es posible. Lo que ocurre es que, claro, los medios de comunicación en general están en poder también de los grandes consorcios que están al servicio del mantenimiento del statu quo actual, con lo cual este movimiento difícilmente sale en los medios de comunicación y llega a la opinión pública, y muchas veces cuando sale aparecen las noticias tergiversadas y manipuladas, ¿no? Pero yo sí creo, y esta es mi esperanza de hecho, sobre todo porque no es que otro mundo sea posible, es que este mundo, esta forma de vivir es sencillamente inviable, es imposible, con lo cual tarde o temprano nos vamos a ver forzados al cambio. Espero que sea por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, la naturaleza y la degradación social, la degradación en las relaciones internacionales que se está produciendo, nos va a llevar a hacerlo por las malas. Pues maestro, me quedo con esa frase, que otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Arantxa.